Cuando la humanidad olvidó a su creador, el cielo rugió. Un hombre solo contra el mundo escuchó la voz que cambiaría la historia. Construye un arca, porque el fin se acerca. Esta es la historia de Noé, el hombre que desafió a la tormenta. El mundo se había vuelto un lugar oscuro. Los hombres habían olvidado la voz del Creador. La tierra, antes llena de vida, ahora estaba manchada por la corrupción y la violencia. Los ríos se teñían de sangre, los pueblos se devoraban unos a otros, y el eco del pecado resonaba en cada rincón del planeta. Pero en medio de ese caos, un hombre caminaba diferente. Su nombre, Noé, un anciano de mirada firme y corazón puro, que aún escuchaba el susurro del cielo cuando todos los demás solo oían su propia codicia. Una noche, mientras las estrellas titilaban sobre un mundo al borde del abismo, la voz de Dios rompió el silencio. Un trueno que no venía del cielo, sino del alma. Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Construye un arca, porque traeré un diluvio sobre la tierra. Noé cayó de rodillas. El viento rugía entre los árboles como si la creación misma temblara ante lo que estaba por venir. Pero su corazón no dudó. A la luz de la luna, con sus manos temblorosas, marcó en la tierra el primer trazo del arca, el símbolo de esperanza en medio de la destrucción. Y así, mientras el mundo seguía riendo, un solo hombre comenzó a construir la salvación. Los días se convertían en meses, los meses en años, y el arca crecía como una montaña de madera frente a la incredulidad de todos. Los hombres lo llamaban loco, los niños se burlaban, los reyes lo despreciaban. Pero Noé no se detuvo, porque sabía que pronto los cielos abrirían sus puertas. El día llegó. El cielo, antes azul y sereno, comenzó a oscurecerse con una densidad nunca vista. Las nubes se retorcían como bestias en guerra y un trueno desgarrador anunció que el juicio había comenzado. Noé levantó la mirada. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras el viento azotaba su túnica. Sabía que era la última vez que vería la tierra tal como era. Detrás de él, su esposa, sus hijos y las esposas de estos observaban el horizonte con el alma en vilo. Pero entonces, un sonido milagroso rompió la tensión. Era un rugido de vida. Desde los montes, valles y selvas comenzaron a llegar los animales. Parejas de toda especie caminaban con orden divino. Leones junto a corderos, serpientes junto a palomas, elefantes, lobos, ciervos, tigres, aves de 1000 colores. Todos avanzaban hacia el arca como si una fuerza invisible los guiara. Los hombres del pueblo miraban aterrados. La burla se transformó en miedo y en sus ojos empezó a brillar la comprensión. Pero ya era tarde. El primer relámpago cayó, la tierra tembló y el cielo rugió con furia. Entra en el arca, Noé. Resonó la voz del Eterno, con el corazón latiendo como un tambor. Noé cruzó la puerta y sus hijos la sellaron tras él. Un estruendo como el rugido de 1000 océanos llenó el aire. Las gotas comenzaron a caer, lentas al principio como advertencia, pero pronto se convirtieron en un torrente que azotó montañas y valles. El diluvio había comenzado. Los gritos del mundo se mezclaban con el rugido del trueno. El arca se alzó, mecida por las olas que devoraban todo a su paso. Mientras afuera reinaba el caos, adentro solo se oía la respiración de los hombres y el susurro de los animales. Y en medio de la oscuridad, una chispa de fe seguía ardiendo. El arca se elevó entre los relámpagos, como un santuario flotante sobre un mundo que se hundía. El mundo había desaparecido bajo el agua. Montañas que antes rozaban el cielo, ahora eran sombras sumergidas. El sol no se veía desde hacía días. El arca, gigantesca pero frágil ante la furia del océano, se alzaba y caía entre olas como montañas vivas. Adentro, el aire era denso.
El crujir de la madera se mezclaba con los rugidos, chillidos y resoplidos de miles de criaturas. A veces, todo el arca temblaba como si el mismo abismo quisiera devorarla. Noé se aferraba a una soga, mirando hacia la oscuridad. Su esposa le tomó la mano, y en sus ojos había una fe que ni la tormenta podía arrancar. Sus hijos, temblando, sostenían lámparas de aceite que apenas iluminaban la penumbra. «Padre, ¿y si el arca se rompe?», preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Noé lo miró con ternura. «Si el Señor nos trajo hasta aquí», respondió, «también nos llevará hasta la nueva tierra». Un trueno rugió tan fuerte que el arca se estremeció entera. Las bestias bramaban en pánico, los niños lloraban, pero de pronto, entre los truenos, una luz cruzó el cielo, como un rayo que no destruía, sino que protegía. Era como si una mano divina sostuviera el arca, impidiendo que se hundiera. El rugido del diluvio continuó, día tras día, noche tras noche, 40 días de oscuridad, 40 noches de esperanza, hasta que por primera vez el rugido se apagó. El silencio cayó como un manto, solo se escuchaba el goteo del agua escurriendo de los tablones. Noé salió a cubierta y miró el horizonte. No había tierra, solo un mar infinito. Sin embargo, en su corazón supo que el fin del castigo se acercaba. Una brisa suave acarició su rostro y una paloma blanca revoloteó sobre el arca. El amanecer rompió el silencio del diluvio. Por primera vez en mucho tiempo, el sol volvió a brillar sobre las aguas. Los rayos dorados se reflejaban en la superficie como si el cielo quisiera besar la tierra nuevamente. Noé abrió la ventana del arca y dejó volar una paloma. El ave se perdió entre las nubes y no regresó ese día, pero al séptimo amanecer, el sonido de sus alas volvió a escucharse. Traía en el pico una rama de olivo, una señal, una promesa. Los ojos de Noé se llenaron de lágrimas. El diluvio había terminado. Dios no había olvidado a los que habían confiado en él. Las aguas comenzaron a descender lentamente, revelando las cimas de las montañas. Y cuando por fin el arca descansó sobre el monte Ararat, Noé, su familia y todos los animales descendieron a la tierra firme. El aire olía a nuevo, a vida, a esperanza. Noé cayó de rodillas sobre el suelo aún húmedo y levantó sus manos al cielo. Construyó un altar con piedras y ofreció gratitud al Creador por su misericordia. El silencio se llenó con un murmullo celestial, y entonces el cielo se tiñó de colores. Un arco de luz se extendió de horizonte a horizonte, rojo, azul, verde, dorado, un pacto eterno. Este será mi arco en las nubes, para recordar que nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Las lágrimas de Noé brillaban con el reflejo del arco iris. Sus hijos observaban en silencio, comprendiendo que ese momento marcaría el renacer de la humanidad. El viento sopló con suavidad, ya no con ira, sino con paz. El arco iris seguía brillando en el firmamento, como una corona celestial sobre el mundo renacido. Las aguas se habían retirado y de la tierra húmeda brotaba nueva vida, flores que nunca antes habían existido, hierba fresca, árboles que se alzaban hacia el sol como si saludaran al Creador. Los animales corrían libres, rugiendo, aullando, cantando. El aire se llenó de sonidos de alegría, de esperanza. Noé observaba todo en silencio, con el corazón lleno. Sabía que aquel no era solo el final del diluvio, sino el inicio de una nueva historia. Sus hijos lo rodearon. «Padre, ¿qué haremos ahora?», preguntó uno de ellos. Noé sonrió mirando el horizonte. «Viviremos en paz», dijo, «y enseñaremos a nuestros hijos que la fe puede sostenernos incluso cuando todo el mundo se ahoga en la oscuridad». El sol descendía lentamente, bañando el monte Ararat en luz dorada. El arca, ahora en reposo, se convirtió en símbolo eterno de obediencia y esperanza. Y mientras la brisa acariciaba su barba blanca, Noé levantó la vista al cielo una vez más. «Gracias, Señor, por recordarnos que incluso después del juicio siempre llega la misericordia». La cámara invisible del tiempo se aleja. El arco iris domina el horizonte. El eco de la voz divina resuena una última vez. Mientras exista la tierra,
No cesarán la siembra ni la cosecha, el frío ni el calor, el día ni la noche. Y así, el mundo volvió a respirar. La humanidad tuvo una segunda oportunidad, y el nombre de Noé quedó grabado en la eternidad, como el hombre que confió cuando todos dudaron. El viento sopla, el arco iris brilla, y la historia del nuevo mundo comienza. El arca de Noé, cuando la fe fue más fuerte que la tormenta.